Buenas tardes. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con lo último que estábamos viendo. Recordarán que estábamos Profe, con la parte del ultrasonido y, y bueno, veíamos algunas aplicaciones. Habíamos visto, por ejemplo, las diferentes aplicaciones, por ejemplo, la parte de obstetricia o de... em, y, bueno, principalmente. Y otra de las aplicaciones sería la ultrasonido o ecografía abdominal. Entonces, bueno, eh, para este uso, digamos, aquí, bueno, una preparación que se requiere es el ayuno, al menos 6 horas. Bueno, esto lo que es para garantizar o asegurar que el estómago, em, digamos que el estómago del paciente que contenga alimentos o gases no se superponga a los órganos que se van a escanear. También para asegurar que la vesícula biliar esté propiamente distendida. Entonces, aquí en esta imagen en esta figura que están viendo, aquí se ve un acercamiento. Aquí, bueno, lo que tenemos es, bueno, aquí se muestra en la figura A, se muestra una vesícula biliar que es hipoecoica. Recuerden que mencionábamos hipoecoica, anecoica, hiperecoica, y de acuerdo a la intensidad que tenía del eco. Y entonces que la imagen, recuerdan que, bueno, eso se ve con los diferentes tonos de grises. Eh, Aquí entonces, bueno, lo que se observa es un paciente en ayunas. Entonces, lo que se observa es la vesícula biliar bien distendida, ¿verdad? Y aquí donde se indica. En el caso es la figura B, lo que pueden ver es 60 minutos, una hora después de comer comida alta en grasa, y la vesícula biliar, bueno, es más pequeña, observa aquí en la imagen, eh, y, y la pared aquí se observa, ¿no? Entonces, por eso lo que mencionaban acerca de el ayuno. Para este tipo de imágenes se requiere un transductor de 1 a 6 MHz, y como otras aplicaciones de ecografía abdominal, se utiliza en páncreas, hígado, riñones y aorta abdominal. En vesícula biliar, entonces decíamos, aquí en estas figuras, eh, es donde se observaba, recordarán ustedes que vimos lo de los artefactos que eran efectos en la imagen, donde que daban como si hubiera una estructura o algo en imagen cuando no la hay, ¿verdad? Es un artefacto. Y aquí es un ejemplo de eso, aquí es aquí se muestra una estructura hiperecoica, y recuerden, esa es hiperecoica, entonces el eco es muy intenso cuando incide en la estructura, tal que, bueno, prácticamente, pues, el eco o la mayor parte de la energía se refleja, y entonces lo que ocurre es que em, lo que está eh, posterior a la estructura, pues se genera, no permite, digamos, que se visualice el eco o lo del eco llegue al detector, y entonces por lo tanto se ve como una sombra. Y entonces ahí es lo que ven aquí en la imagen, ¿no? Nos ponen la flecha, aquí está esta estructura y después la sombra posterior. Entonces, que se ve aquí como en esta región oscura. Esto debido entonces sería la apariencia de un cálculo biliar. Por otro lado, en la figura B, pueden ver ahí está otra vez una estructura hiperecoica,
pero la diferencia aquí es que, digamos que una diferencia con la anterior es que aquí, a pesar de que, bueno, la intensidad que refleja esta estructura es grande, sí permite que exista también una transmisión a través de esa estructura. Entonces, eso indicaría que, a diferencia del otro, que es un cálculo biliar, a diferencia de eso, pues que es más bien tejido blando, ¿verdad? Tejido blando que permite que la luz, que diga que el sonido, la onda de sonido se transmita. Por lo tanto, pues no provoca el efecto de sombra, ¿verdad? Que es el que estamos viendo aquí. Si se ven esta estructura que se ve aquí, este circulito que se ve aquí, pues bueno, si se fijan, no hay ninguna parte donde está la sombra, como en este caso. Entonces aquí dice, bueno, no, entonces aquí es más bien es una estructura, está de un pólipo de tejido blanco de vesícula biliar y no es un cálculo biliar. Entonces, bueno, ese serían dos imágenes, ¿verdad? Asociado con ecografía abdominal. En el caso, bueno, otras que habíamos visto es el vascular. El vascular donde, recuerdan ustedes que sobre todo, bueno, para, para lo que tiene que ver con vasos en todo el cuerpo y, bueno, ahí muchas veces la idea es que entonces en la aplicación vascular, lo que teníamos, les decía que entonces ahí, bueno, recordarán ustedes que está la parte del transductor, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahí dependiendo de si queremos, si sean vasos más superficiales por ejemplo, vasos superficiales, por ejemplo, en brazos, en piernas, ahí lo que se utilizaban son los traductores lineales que eran de alta frecuencia. Recordarán ustedes que la frecuencia depende de qué tanto hasta qué profundidad va a llegar el transductor, ¿verdad? Bueno, el otro sonido. Entonces, los de alta frecuencia, la profundidad que tenían es menor que la de los de baja frecuencia. Entonces, por ejemplo, ahí es donde se utilizaría. Para los vasos más profundos, por ejemplo, los de abdomen, ahí se necesitaría un transductor curvo que tienen frecuencias más bajas. Eh, entonces, bueno, básicamente primero también en el ultrasonido, algo que se recomienda, digamos, o que se usa es que primero es en el modo B, en el modo de brillo, digamos el que es el más común, ¿no? El más convencional, antes de usar el Doppler, o sea, primero, porque primero es para detectar dónde está la estructura, cuáles bases se quiere visualizar, y después el Doppler. El Doppler, porque el Doppler, ahora sí, ya que se detectó la estructura, se puede usar el Doppler para obtener información más bien sobre el flujo sanguíneo. Te recordarán que dependiendo de hacia dónde va el flujo, pues se puede, ¿cómo se llama? Que ya con el Doppler se puede tener información del flujo. Y entonces, por ejemplo, tener información acerca bueno, además del flujo, de la dirección donde está viajando, si es este flujo de arteria o vena. Además de eso, podríamos también visualizar donde exista, por ejemplo, una obstrucción. Eh, ok, entonces, bueno, esa sería una cuestión. Eh,
También, otra cuestión es que del ultrasonido, bueno, nada más como una, digamos, observación. El ultrasonido, recordarán que, bueno, se pueden visualizar vasos, casi decíamos que es para vasos, ¿no? Superficiales y profundos, pero para casi todos los vasos del cuerpo, porque, y decimos casi porque, por ejemplo, para el cerebro, caso del cerebro, si quisiéramos ver, visualizar vasos de cerebro, eso sí no sería posible con el ultrasonido. ¿Por qué con el ultrasonido no se puede? Porque recordarán que el hueso tiene, ¿cómo se llama? Eh, hiperecoico, y entonces por lo tanto recuerdan que parecía nada más como algo muy brillante, y el eco es tan brillante que no, prácticamente no deja que se transmita, ¿no? No haya transmisión, que no pase el ultrasonido. O sea, al no dejar pasar, pues no nos va a dejar ver los vasos que están ahí en el cerebro. Entonces nada más hay una limitante que tendría, ¿verdad? Para visualizar vasos en el cerebro. Y por ejemplo, como pues para cuestiones de vasculares, generalmente igual como en obstetricia, en otras, se hace una parte de una historia clínica, y donde, bueno, hay varias preguntas como, por ejemplo, si ya hubo alguna cirugía vascular previa, eso bueno, la gente que se esté ocupando del ultrasonido, pues sepa que va a haber alguna estructura anatómica o alguna alteración, ¿verdad? Síntomas, etcétera, ¿no? Si otros síntomas que han tenido, por cuestiones ahí de la circulación, por ejemplo, que hay alteraciones en la circulación. Entonces, muchas veces también dolor y cosas así que están asociadas con estrechamiento ahí de arterias, etcétera. Entonces, pues eso le sirve al ecografista. También la parte de flujo arterial, por ejemplo, tú estás en una arteria y va a tener diferentes características. El flujo, por ejemplo, pues tenemos que ahí que en cuanto, digamos, a medida que el corazón está latiendo, la sangre se acelera hasta un pico. Y luego, bueno, a medida que el corazón se relaja, la sangre se alenta, ¿verdad? Y ambos se pueden registrar aquí en esa gráfica que ven aquí del ultrasonido, como en esta figura, ¿no? Donde se registran en el eje del tiempo, ¿no? Aquí en el eje horizontal es tiempo, y el otro es y el de las Y es velocidad. Entonces, lo que nos decías, o sea, aumenta la velocidad, disminuye, luego sube y así está, ¿verdad? Esa es la arteria. Entonces, el flujo sanguíneo, como el flujo sanguíneo arterial normal, tiene, digamos, un punto de alta y otro de baja velocidad. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Que si se fijan, aquí está un punto de alta y otro de baja velocidad. Se dice que es bifásico. Le conoce como flujo bifásico, ¿verdad? Con dos fases, alta y baja. Entonces, algunas formas hay de onda arteriales, incluso demuestran ahí, se podría ver de repente que se invierte este flujo, y se podría decir incluso que es trifásico. Pero bueno, lo normal es que nada más tenga estos dos, ¿verdad? Eh, entonces, la forma de onda arterial generalmente de arteria, generalmente lo ponen en rojo, que, bueno, recuérdense, es una convención, ¿verdad? Es una convención nada más, rojo y azul, pero ponen rojo arterias en ultrasonido. Y bueno, básicamente aquí está donde tenemos el flujo, ¿no? Aquí es como una arterial, aquí se estaría viendo entonces la velocidad, cómo está subiendo, bajando, y el flujo bifásico. Esto a diferencia, por ejemplo, del flujo venoso. En el flujo venoso, que es ahora el que está acá en pantalla, pueden ver ahí en el flujo venoso que, vamos a acercar esto, en el flujo venoso, ahí lo que tenemos es un flujo monofásico. Ahí básicamente es la misma velocidad, o sea, si se fijan ahí, pues no hay variaciones de velocidad. Prácticamente es una misma, ¿cómo se llama? Velocidad, ¿verdad? Y entonces,
Lo que, entonces, bueno, es el flujo, no es un flujo pulsátil. Y ese tradicionalmente en el ultrasonido, pues es con color azul y se muestra aquí debajo de la línea de base. ¿Verdad? Aquí está la línea de base y se ve hacia acá, ¿verdad? Entonces, bueno, es básicamente, es uno, este es el de venoso y el arterial. Bueno, entonces en la parte de, la otra es el músculo esquelético, para toda la parte de músculo esquelético. eh, Hay una ventaja, es de que podemos tener o visualizar movimiento de los tejidos blandos en tiempo real. Esa es una cuestión que se puede hacer. Y eso, por ejemplo, sirve o se aplica para observar movimiento, por ejemplo, movimientos de deslizamiento de tendones, músculos, y mucho, por ejemplo, con cuestiones de lesiones y eso, ¿no? Que esté funcionando correctamente. Em, Entonces, bueno, algo que, por ejemplo, en contraste con lo que vimos de radiografía simple o tomografía computarizada, resonancia magnética, todas esas básicamente son instantáneas en el tiempo. Y bueno, aquí lo que permite es que el ultrasonido puede estar ahí de manera continua. Podemos estar recibiendo de manera continua los ecos y de esa manera, pues, tener movimiento, ¿verdad? Estar viendo cómo regresan esos ecos en el tiempo y se genera una imagen con movimiento. Es una ventaja, digamos, que tendría con respecto del otro. Y, por ejemplo, aquí en el que vamos a ver, en aquí, aquí por ejemplo, mmm, aquí es, bueno, es un tendón eh, que básicamente que tiene que ver cuando se hace el movimiento ¿cómo se llama? De levantar el pulgar del pie, y es como se activa, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver en este video. Aquí pueden ver, espero se logre ver ahí, visualizar, pueden ver cómo se está desplazando, ¿no? Cuando se mueve, bueno, cómo ahí se estira, ¿no? Digamos, el tendón, y cómo está moviendo aquí todo el tejido que hay, ¿no? Entre músculo y tendón. Entonces, pues es una manera de que permite, ¿verdad? En cierta manera, el ultrasonido, a diferencia de otras técnicas. Esta, imagen, bueno, este video es del tendón de Aquiles cuando se está flexionando el pie, y es lo que tendríamos aquí. Se fijan cómo se desplaza, ¿verdad? También se puede, el ultrasonido pues, nos permite visualizarlo, el movimiento. Y en esta tercera video, ahí va a ser del tendón subescapular, y eso es cuando se mueve
mover el hombro, ¿verdad? Cuando el codo, que tiene que ver, ¿no? Moviéndolo hacia adentro y hacia afuera del, de, digamos, apuntando hacia hacia abdomen. Entonces, aumentan, digamos, apuntando hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Entonces se mueve y se ve cómo se puede mover ese tendón. Aquí se ve cómo se fijan ahí, cómo va girando. Ahí lo que vemos en la parte pues en el centro, más o menos en el centro de la pantalla del video, pueden ver ustedes que es un, hay una estructura que refleja mucho, ¿verdad? Que refleja mucho y que incluso lo que nos da es que aquí se refleja fuertemente y abajo ya no deja ver nada, ¿no? Es decir, hay una especie de sombra. Entonces recuerden que eso los que hacen la sombra esta acústica son porque tienen prácticamente se refleja todo y no dejan verlo de abajo, ¿verdad? Entonces que entonces sabemos que pues los que son que reflejan prácticamente todo, pues es el hueso. Entonces ahí lo que se ve aquí cerca del centro es el hueso, es la parte superior del húmero, lo que se estaría viendo aquí. Por eso aquí está el hueso, ¿verdad? Cuando se está moviendo el, el hombro. Bueno, y la otra es en cardiología. Aparte de cardiología, ahí lo que tenemos es en cardiología, por ejemplo, pues sirve para la parte pues mide flujo, ¿no? Otra vez flujo y, por ejemplo, en la parte de aorta, en las válvulas, y eso es lo que nos permite básicamente ver si existe alguna obstrucción, alguna anomalía, pues todo con el flujo, ¿verdad? Entonces el Doppler ahí es donde pues ayuda, o es su principal uso. Adicionalmente, también tenemos que, por ejemplo, el ultrasonido. Recordarán ustedes que también muchas veces se puede agregar, digamos, como agentes externos pues, para aumentar, ¿no? Con fines de aumentar ahí el contraste. En muchas técnicas lo vamos a ver. Y, por ejemplo, una es en el ultrasonido mejorado con contraste. Ahí lo que hace implica pues inyección intravenosa de una solución que tiene microburbujas llenas de gas. Entonces, el gas, como vimos, es un reflector de ultrasonido. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, si estamos, digamos, explorando una región de interés, entonces a medida que la sangre que lleva las microburbujas pasa, lo que va a hacer es que, pues va a pasar la sangre, ¿verdad? Y va a llegar a alguna región de interés y se va a perfundir, o sea, es decir, se va la sangre al tejido, ¿no? Entonces, como esa sangre lleva esas burbujas, pues nos permite visualizar. Por ejemplo, hay para caracterización de órganos como en el tejido, en riñón, en próstata, y tiene que ver con lo que decía, perfusión del órgano, que tanto hay sangre, la sangre pasa, ¿no? Se pasa hacia el tejido. Y entonces, por ejemplo, nos menciona la perfusión renal, que es, por ejemplo, si hay insuficiencia renal, pues tendría que ver con esa alteración ahí en la perfusión. Por ejemplo, aquí se ve a la izquierda, su imagen a la izquierda, ven la imagen de ultrasonido ¿cómo se llama?, de hígado y una masa que esté ahí afectando ahí al hígado, ¿verdad? Que es la que está indicada ahí con una especie
¿cómo se llama? Ahí es donde se ve, ¿no? En esta parte aquí indicada como la parte oscura. De hecho, bueno, aquí si se fijan, acá nos están diciendo, y al lado derecho es la imagen en tomografía computarizada. Entonces, aquí incluso nos ponen en verde, aquí está delimitado esto, aquí está con la tomografía, y esta región es la que se está viendo acá. Entonces, aquí nos indican dónde está ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? Una anomalía ahí, se ve aquí, y acá se ve en el ultrasonido como esto, ¿verdad? Entonces, bueno, esas serían las dos. Otra aplicación de ultrasonido con contraste a través de la inyección de microburbujas en una solución, ¿cómo se llama? Intravenosa. Pues bueno, serían esas dos. Bueno, y de hecho, bueno, estas son las aplicaciones de momento, estas son las aplicaciones que tenemos para ultrasonido. Y, y bueno, básicamente entonces aquí es donde llega esta parte de ultrasonido. Ahora, y en las siguientes técnicas, tiene que ver hasta ahorita, hasta el momento, bueno, ya vimos tomografía computarizada, bueno, radiografía y tomografía, que serían los de rayos X, y después viene lo de ultrasonido, y después otras técnicas son las que tienen que ver con medicina nuclear, que vamos a ver como PET y SPECT, y la otra que tiene que ver con núcleos atómicos y la resonancia magnética. Esa sería la otra de las técnicas. Entonces, vamos a comenzar con la parte que les mencionaba de medicina nuclear. Entonces, ahí está. Entonces, les decía que, pues bueno, otras técnicas tienen que ver con medicina nuclear. Estas de medicina nuclear van a ser dos técnicas, PET y, bueno, SPECT y PET. Ahorita decimos, bueno, ahorita mencionamos, así las vamos a mencionar. Después vamos a ver ya una que tiene que ver con emisión de positrones y el otra con, ¿cómo se llama? Que se llama de emisión de fotón único. Entonces, pero bueno, antes de ver en realidad esas dos técnicas, tenemos que ver cierta parte introductoria, que como les decía, todo tiene que ver con medicina nuclear. En la medicina nuclear, bueno, pues básicamente, bueno, lo que se hace es, tiene que ver con materiales radioactivos. Eso es algo importante. Materiales radiactivos que, bueno, cuando se convierten ahí se combinan con un fármaco, se le conoce como radiofármaco, que se inyectan ahí intravenoso, de manera intravenosa en el paciente, y pues ese agente intravenoso, bueno, este radiofármaco se va a acumular en órganos específicos y entonces de esa manera se va a poder visualizar con estas técnicas. Y luego, bueno, ya sea que cuánto o con qué rapidez y en dónde se produce esta absorción, pues lo que esto va a determinar el estado de salud del tejido, ¿no? Si está sano, está enfermo. Y entonces, por ejemplo, detectar tumores, ¿no? Esa sería una aplicación. Entonces, bueno, de esto del radiofármaco, ¿verdad? Entonces decíamos que si tenemos un fármaco y este fármaco se le combina
se modifica, digamos, con un elemento radiactivo, un radioisótopo, eso nos genera un radiofármaco, ¿verdad? Para eso es importante mencionar que vamos a hablar de tres conceptos importantes de la parte de radiofármaco, ¿verdad? Para definirlo bien en qué consiste. O sea, es hablar de un elemento, de hablar de un isótopo y de hablar de un radioisótopo. Entonces, esas definiciones, ¿no? Que probablemente, bueno, ya las conozcan, pero sobre todo nada más para estar bien en cuanto a las definiciones. Eh, entonces, bueno, vamos a tener un elemento, como ustedes bien saben, ¿verdad? Y recordarán que estos elementos pues están ordenados en base al número atómico. El número atómico como Z, ¿verdad? Y recordar que, bueno, en cuanto a la parte de significado, el número atómico, ese Z, tiene que ver, el número atómico tiene que ver con el número de protones. Entonces, por ejemplo, ahí les ponen en el neón y ahí está el número atómico 10, entonces protones. Por ejemplo, el carbono es su número atómico es el 6, por ejemplo, entonces el carbono tiene ese 6 protones, ¿verdad? Tiene el número de protones. El tecnecio, que es otro, tiene 43 y así, ¿verdad? Luego el número mm, de masa, también se le llama número másico. Eh, eh, ahí, ese número de masa, pues, em, a ese contiene, es la suma de protones y neutrones, ¿verdad? Entonces, en el Z, el número atómico, son solamente protones. El otro número de masa, con protones y neutrones, suma de protones y neutrones. Y bueno, por ejemplo, el carbono tiene 12, número de masa sería 12, y por ejemplo el oxígeno tiene 16. Eso también muchas veces también es la masa, ¿no? La conocida como masa atómica. Entonces, muchas veces más bien lo encuentran así, es el oxígeno tiene una masa atómica de 16 y como UMAS, ¿verdad? Unidades de masa atómica. Y ya, por ejemplo, si quieres la masa molecular, entonces tienes que, por ejemplo, un oxígeno que tiene O2, son dos átomos de oxígeno, entonces tiene una masa molecular de 32, ¿verdad? Porque tiene 16 de cada elemento. Entonces, bueno, traer solamente para recordar esta parte, ¿verdad? Que el número atómico, protones, número de masa, protones y neutrones. Y, y, y luego, entonces, está lo de isótopo. Lo de isótopos, porque recordarán también que los isótopos, bueno, esa, em, digamos que esos isótopos tiene que ver con que son elementos que tienen el mismo número de protones, o sea, el mismo número, ¿cómo se llama? El número atómico, ¿verdad? El que le llamamos número atómico, el Z, pues tienen igual, ¿no? Entonces son dos elementos que vamos a tener con el mismo número atómico, mismo número de protones, pero la cuestión es que se diferencian entre ellos porque contienen diferentes números de neutrones. Entonces, recordarán ustedes que el número de masa, el número másico, el número de masa atómica, tiene que ver con los neutrones y los protones, ¿verdad? Entonces, y si tienes dos isótopos, pues uno va a tener, o sea, los dos tienen el mismo número de protones, pero tienen diferentes neutrones. Entonces, el número de masa o el número másico cambia. Entonces, ahí nos dan unos ejemplos. Por ejemplo, el 11C, carbono 11, ¿verdad? El carbono 11 tiene 6 protones, ¿verdad? Pero tiene 5 neutrones. El carbono, bueno, de hecho, habíamos mencionado anteriormente el carbono, aquí carbono 2, bueno, se puede poner así 12C, pero muchas veces se mencionan más como carbono 12, ¿verdad? Carbono 11. Entonces, así le voy a llamar. Carbono 12
sería que tiene 6 protones y 6 neutrones, por eso te da el 12, ¿verdad? Los 6 protones más los 6 neutrones te da el 12. El carbono 13, pues es 6 más 7, es el 6 protones, 7 neutrones, carbono 13. Y el carbono 14, 6 protones y 8 neutrones. Entonces, todos estos son isótopos de carbono. Todos tienen el mismo número de protones, son carbono, pero diferente número de neutrones, por lo tanto, diferente número másico. Por ejemplo, el carbono 14 lo habrán escuchado mucho, ¿no? Si se acordarán o lo habrán escuchado, el carbono 14 es para la parte es la prueba de carbono 14 sirve para la antigüedad. Cuando en la parte esa de, por ejemplo, de cuestiones de arqueología y eso, usan la prueba esa del carbono 14 y para ver qué tiempo tiene, ¿no? Algo así que tiene que ver con cómo se van, hay un tiempo en el que se van degradando estos isótopos, porque no son, más adelante lo vamos a ver, pero no son estables, y pues tardan en degradarse y eso, y pues tiene un cierto tiempo, y por ahí va la prueba, ¿no? Algo así del tiempo. Pero es donde lo hemos escuchado, ¿no? Más el carbono 14. Eso es un isótopo de carbono. Eh, entonces, y bueno, les decía que, por ejemplo, así como le pones 11C, muchas veces es más común llamarle carbono 11. También se le puede poner C-11, 11C, entre corchetes también. O sea, así lo van a encontrar en la literatura. Por ejemplo, el tecnesio, que es uno del que vamos a escuchar mucho aquí con lo de medicina nuclear. Se le puede llamar tecnesio-99M o TC99M o 99MTC. Entonces, bueno, esas son maneras nada más de ponerlo, de representarlos o verlos. Ahora, les decía que de los isótopos no son estables, ¿no? O sea, recuerden, tienen un cierto número de neutrones y protones. O sea, los protones son iguales y los neutrones cambian, pero eso en cierta manera les afecta en la estabilidad. Y los isótopos que son inestables, precisamente, que son inestables, están ahí degradando eh, bueno, ahí vamos a ver esta degradación o decaimiento también se le llama. Eso se le llama radioisótopos, los isótopos que son inestables. Entonces, el número de neutrones y protones en el núcleo de un radioisótopo está desequilibrado, ¿verdad? Y entonces, como no tienes el mismo número de protones que neutrones, eso da una inestabilidad al isótopo. Entonces, eso lo que ocurre es que es el decaimiento. Entonces, los radioisótopos decaen y cada que va decayendo, para tratar de estabilizarse, digamos, pues se va liberando energía. Y entonces esa energía que se libera es energía radiactiva. Y a medida entonces que liberan esta energía, se forman ya como isótopos estables. Recuerden que esto tiene que ver mucho con el principio, que ya lo habíamos visto, es digamos algo parecido, o sea, pero o sea, es como algo que nos sirve para una idea. Recuerden cuando mencionábamos de que en un átomo están las nubes de los electrones, y recuerdan que están ahí los electrones en la nube, y se acuerdan que algunos pueden ganar energía por algún mecanismo, por ejemplo vimos que los rayos X, etcétera, ¿no? Pero pueden ganar energía. Entonces, cuando ganan energía, muchos van a pasar a capas de un nivel de energía mayor, pero eso generalmente un sistema trata de regresar al sistema al nivel de menos energía, o el nivel base. Entonces, como siempre tratar de conservar y quedar en el nivel de menos energía, entonces cuando un electrón, digamos, ganaba y subía una capa de energía mayor, en algún momento, pues, regresaba, ¿no? Tendía a regresar para volver a una energía mínima, y entonces regresa, pero cuando regresa libera energía, ¿verdad? Porque la energía se debe ¿cómo se llama? Se transfiere, ¿no? En algún momento. Entonces se libera hacia el exterior, y entonces se liberaba, por ejemplo, como un fotón. Entonces veíamos luz. Y así ocurre por ejemplo, el ultrasonido, pues no, ahí no se liberaba como luz, pero simplemente se llegaba energía, y esa energía más bien se transfería al exterior por calor, la transferencia por calor, otro tipo de transferencia. Entonces, el caso es que siempre es más o menos parecido. Entonces, aquí están inestables, se tratan de estar estables, pero liberan energía. Y esa energía es la energía de la radioactiva que se utiliza para cuestiones
para aplicaciones, ¿verdad? Y entonces aquí, por ejemplo, se resume en ese gráfico, es un gráfico de radioisótopos, donde en el eje, en el eje X, se está el número de protones, que es Z, y en el eje de las Y es el número de neutrones. Entonces, miren, ahí lo que pueden ver ustedes es que varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que la línea negra, básicamente, si nosotros seguimos la línea negra, que es esta de aquí está esta línea continua negra, una recta, esa hablaría de átomos, ¿cómo se llama? Estables, ¿verdad? Son isótopos estables. ¿Por qué isótopos estables? Porque recordarán ustedes que los isótopos estables son aquellos que tienen el mismo número de neutrones y el mismo número de protones. Entonces, como por ejemplo, si tienes 6 y 6, pues aquí te va, ¿verdad? 6 y 6, si tienes 28 y 28, pues aquí iría, 50 y 50, aquí iría. Entonces se forma una recta con pendiente 1, porque siempre va a ser la misma Z que N, y es una pendiente así, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso sería ¿cómo se llama? Ideal, ¿verdad? Estable. Entonces, aquí otra cosa que se ve es que aquí nos dicen que estos, por ejemplo, los que están aquí en la región verde, serían isótopos, ¿cómo se llama? Isótopos que no son estables porque tienen un exceso de neutrones. O sea, acá siempre vas a considerar, por ejemplo, vámonos a este caso de aquí, tendríamos 28 protones, pero tienes un exceso de neutrones porque tienes acá, bueno, por ejemplo, acá me voy a poner donde está ese punto rojo, espero que lo vean. Ahí, si me pongo en esa posición, fíjense, es 28, el eje de las X es 28 protones y tiene 50 neutrones, ¿no? O sea, un exceso, porque en lugar del estable que tiene 28 y 28, acá son 28 y 50 neutrones. Y entonces todos los que estén en la verde, pues serían átomos, isótopos inestables por estar ahí. Y luego, por ejemplo, está la verde, ¿no? Que diga la verde, pues sí, bueno, está naranja. La verde y la naranja, y en la naranja tienes aquí isótopos que son inestables, eso debido a que tienen una deficiencia de neutrones. Por ejemplo, vámonos a este caso donde voy a poner, decir, bueno, aquí. Eh, aquí, 50. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un poquito me voy a mover aquí. Bueno, es que aquí no está muy bien indicada la escala, pero vamos a poner donde se verá más claro. A lo mejor esta. Más acá arriba. Por aquí, ¿no? En algún punto de por ejemplo, aquí, pues tendríamos, no sé, 30 protones. Si me pongo, voy a poner como por aquí. Vamos a poner ahí, tendrían más o menos así 30, ¿no? 30 neutrones y protones, que diga 30 protones, pero miren, más o menos nos daría hasta por acá arriba, ¿no? Sin 40 y tantos, 44 neutrones. Entonces aquí lo que tienes es que tienes menos neutrones que protones. 50 protones, no, más bien sería aquí, 50 protones, pero por aquí 50, pero 30 y tantos neutrones, ¿verdad? Si eso sería así como en esta región naranja es lo que sería, donde tendríamos, por ejemplo, acá, neutrón de...
Ujú. Ok, inestables, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí serían. Y luego, por ejemplo, aquí lo que nos menciona. Bueno, y esto también aquí lo que nos ponen es el tipo de decaimiento. Ahorita vamos a ver cuál está lo del tipo de decaimiento, porque eso también tiene que ver. Entonces, bueno, aquí lo del decaimiento es, por un lado, recuerden que si tienes una diferencia entre número de protones y neutrones, pues son inestables. Ya sea que tenga menos neutrones que protones o que tenga más protones que neutrones. Entonces, eso lo da inestabilidad. Y el tipo de decaimiento que puede haber, ahí nos mencionan varios. Por ejemplo, uno es el llamado decaimiento alfa. El decaimiento alfa, lo que tiene es aquí, lo que ocurre es el núcleo del radioisótopo. Acuérdense que estamos viendo elementos, ¿no? El radioisótopo es un elemento. El núcleo atómico expulsa una partícula alfa, que se conoce, que tiene que ver con dos protones y dos neutrones, y como pierde dos protones, se convierte en un radioisótopo con un número atómico menor. Porque acuérdense que al emitir esa partícula alfa que estamos mencionando y pierde protones, se acordarán ustedes que el protón, eh, que diga el número atómico, tiene que ver con el número de protones. Entonces este pierde protones, ¿verdad? Las partículas alfa que se emiten tienen una alta energía de 4 a 90 mega electronvolts. Entonces, ese es un átomo. Entonces, acuérdense, estos elementos son inestables y están decayendo. Pero al decaer, al tratar de pasarse a ser estables, ¿qué hacen? Para tratar de compensarse y equilibrarse, pierden por ejemplo, si es alfa, pues pierden protones, lo que los pone en un número atómico menor. Entonces, por ejemplo, elementos, eso se ve o ocurre con elementos de un número atómico alto. Por ejemplo, el uranio 238 o el radio que es 226. Esos como tienen un número atómico alto, o sea, o sea, muchos protones, ¿verdad? Es el número de protones. Esos pueden llegar a perder ¿cómo se llama? Perder protones y entonces se emite con energía. Esa pérdida de protones se emite como partículas alfa. Entonces, esos radioisótopos que se descomponen en alfa también pueden emitir fotones gamma, que bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Otro decaimiento es el llamado decaimiento beta. En el decaimiento beta, eh, eh, tienes por ejemplo, es cuando ocurren radioisótopos ricos en neutrones. Radioisótopos ricos en neutrones. Entonces, la proporción de neutrón a protones es de núcleos. Y aquí lo que ocurre es que un neutrón se convierte en protón. Y en la conversión esa de neutrón a protón, em, lo que ocurre es que se emite un electrón y un antineutrino, ¿no? Son lo que emiten para liberar, ¿verdad? Entonces, para un radioisótopo decíamos que básicamente aquí también lo que se pierde es más bien se tiene eh, un número atómico vamos a decir, el número atómico que tiene el elemento, bueno, sí, el elemento, radioisótopo, se le va a aumentar un protón, ¿verdad? Entonces él dice que su número atómico, ¿recuerdan el número atómico Z? El número atómico Z cambia a Z más 1, ¿sí? ¿Por qué Z más 1? Porque recuerden que gana un protón, ¿verdad? Entonces, si nosotros teníamos un
El número atómico era Z, ¿verdad? Entonces, ese radioisótopo tiene un número Z, pero aquí nos dicen que un neutrón de los que tiene aquí se va a convertir en un protón. Entonces, uno de esos neutrones se convierte en protón, entonces quiere decir que le agregas un protón más. Entonces, su número atómico va a cambiar a Z más 1. Es decir, que eh, tendría entonces ahora elementos. Si el isótopo era 12, pues si es por decaimiento beta, el isótopo va a cambiar a 13, ¿verdad? Digamos así. Y entonces el número, y bueno, eso sería. El número, en caso del número de masa, no se modifica. Es algo o sea, ese permanece, pero ¿cómo se llama? El número atómico sí cambia. Y eso porque nada más se cambió, o sea, el neutrón, uno se convierte en un protón, ¿verdad? No es de que gane uno adicional, sino uno de los neutrones se convierte, se transforma, por eso ahí como quiera se siguen equilibrando. La otra es la emisión de positrones. En la emisión de positrones, que he hecho una técnica, la PET, que vamos a ver, se llama, ¿cómo se llama? Por emisión de positrones. Entonces, aquí en un radioisótopo, esa ocurre, la emisión de positrones es para un radioisótopo con el que tiene una proporción de neutrón a protón, de núcleos inferiores a los estables. Eh, es decir, aquí es un radioisótopo que tiene deficiencia de neutrones. En el caso anterior, ¿se acuerdan? El decaimiento beta tiene un exceso de neutrones. Acá tiene una deficiencia de neutrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A diferencia del otro, un proceso como inverso, digamos, el protón se convierte en neutrón ahora. Entonces, y bueno, dice que se emite un positrón y un neutrino. Eso es como se cambia, pues ahí se emite eso. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues ahora tenías, a diferencia del anterior, del caimiento beta, tenías tu número atómico, Z, entonces uno de los protones se va a convertir a neutrón, entonces en cierta manera pierdes un protón, entonces sería Z menos 1. Quiere decir que pues ahora tiene el número atómico menos 1, el que tenía menos 1. Como decíamos, si tenía 13 de número atómico, pues se cambia a 12, ¿verdad? Por decir. Y entonces, si es la emisión de positrones beta, por emisión de positrones. El número de masa otra vez no se modifica porque acuérdense que nada más no es de que le quitaron un protón, sino que no se le quitó como tal, sino más bien se transformó en un neutrón. Entonces, ahí se equilibra el número de masa. Entonces ese es otro decaimiento, emisión de positrones. También hay otro que tiene que ver con la emisión, que tiene que ver con la gamma, que es aquí es cuando un protón captura un electrón, eh, un protón captura un electrón de la órbita, de una de las órbitas de mayor energía, y se convierte en un neutrón, ¿no? Porque recuerden que el protón pues, tiene carga positiva, ¿no? Entonces, cuando captura un electrón, ahí se pierde esa carga y entonces por eso se convierte en neutrón. El isótopo, entonces, lo que produce va a emitir radiación X característica. Recuerden la radiación X característica que era solamente una radiación muy definida, ¿no? A una cierta energía muy intensa. Esa era la radiación característica. Y se acuerdan que como se queda un hueco, como este protón capturó el electrón, queda un hueco. Y entonces se acuerdan que tenía que cubrirse ese hueco con uno de los electrones de capas superiores y los emitía energía. Entonces esa energía que se emitía se emitía en forma de rayos gamma. Ese es el llamado rayos gamma. Entonces, esta tiene que ver con, o sea, al principio es el protón captura un electrón y se convierte en un neutrón y luego, y entonces se emite energía parte en radiación característica y parte como forma de rayos gamma. Entonces, es otro decaimiento. Entonces, bueno, en lo que corresponde a la desintegración radiactiva,
o el decaimiento y radiactivo también, bueno, ahí tiene que ver cuántas, por ejemplo, se puede medir, ¿no? Se puede medir y las unidades, por ejemplo, es el becquerel, que sería equivalente a una desintegración por segundo. Pues quiere decir que está cada segundo, ahí lleva una tasa de desintegración. También se le conoce, también la unidad es el Curie, y que es 37.000 megabecquerels. Y la desintegración esta radiactiva es un proceso estocástico. Estocástico se refiere a de probabilidad, pero siempre se cumple que la actividad decrece en fracciones constantes por cada intervalo de tiempo. O sea, hay una constante de desintegración, que la sé llamar, que es la que acá está aquí, ¿no? Miren, ahí está. Esta es ¿cómo se llama? Aquí es donde entra la gama, ¿no? Si se fijan, es bueno, la cantidad de, ¿cómo se llama? Pues podemos llamarle como la concentración, digamos, inicial, o podemos decirle con cantidad inicial por E a la menos lambda T, donde lambda es la constante de desintegración. Entonces eso, esta forma, si pueden ver, esta es una decreciente, una función exponencial decreciente por el signo este menos, que es como el de este, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una, si se fijan, es una onda exponencial, y que sería así, ¿no? La función. Gráficamente ahí estaría. Entonces, aquí tienes donde está inicialmente, va decreciendo, y con qué tasa va decreciendo, digamos, o qué tan rápido decrece esto, pues tiene que ver con la lambda que mencionamos, la constante de desintegración. Y por otro lado hay hay, por ejemplo, aquí nos indican algo que se va a relacionar con el tiempo de vida media. Tiempo de vida media es lo que tarda un radioisótopo en reducir su actividad de desintegración a la mitad. Esa estaría indicada, podemos indicarla, bueno, vamos a ver, y donde se encontraría aquí, por ejemplo, aquí en la gráfica, pues este sería el 50% de su actividad, estaría aquí, en este tiempo, esta es la escala de tiempo. Y luego hay otra tau que es al 37%. Esa es otra, muchas veces que se utiliza, ¿verdad? Después del 37% de su actividad. Entonces, bueno, a la mitad, al 50 es el tiempo de vida media. Y ese cómo se calcula el tiempo de vida media, aquí dice, ¿no? Es el tiempo a la mitad. Tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 entre lambda, donde lambda es la constante de desintegración. Por otro lado está el tiempo de vida medio efectivo. Entonces, ahí en el cuerpo humano, ¿cómo se llama? El metabolismo acelera la velocidad de eliminación del radiofármaco con su propia constante, llamada la de biológico, ¿verdad? Entonces, el efecto conjunto de ambos reduce la vida media efectiva del radiofármaco A, con eso lo podemos calcular. Uno entre el TF, que es el tiempo de vida efectivo, es igual a 1 entre habría que poner aquí entonces la tasa a la que reduce, a la velocidad que se reduce ¿cómo se llama? La actividad del radiofármaco, pero en el cuerpo, la del vida media, que es nada más, o sea, ese es el tiempo que se desintegra el elemento en sí. Si lo sumamos, podemos tener el tiempo de vida media efectivo.
Entonces, bueno, en el caso de, y bueno, el radiofármaco. Entonces, un radiofármaco, podemos decir que es un compuesto químico inocuo al organismo que se usa como soporte de un radioisótopo para lo que queremos es dirigirlo a un órgano o sistema específico. Entonces, el compuesto químico que se selecciona, digamos que se marca sustituyendo uno de sus átomos por un radioisótopo emisor puro de rayos gamma. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ese es un fármaco, bueno, tienes una sustancia, un compuesto químico, y se le sustituye uno de sus átomos, que está ahí, por un radioisótopo, pues por un elemento radioactivo, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, lo que queremos, o sea, ahí va la molécula, bueno, el compuesto ya modificado con estos radioisótopos y van a emitir rayos gamma y entonces nos va a indicar dónde hay actividad. Es lo que vamos a ver ya después en una imagen. En el caso de la tomografía de emisión de positrones, es ¿cómo se llama? Se usan radioisótopos de emisores de positrones. Eso es lo que va a detectar ahí, ¿no? En esa es basado en efecto ese de los positrones, emisión de positrones. Entonces, ¿qué características importantes o deseamos que tenga un isótopo, un radioisótopo? Pues el radioisótopo, que es el que se va a agregar al fármaco, ¿verdad? Una es de que tenga un tiempo de vida media corto, o sea, que dure pocas horas en el organismo. Ahora que también su desintegración y que tenga una desintegración eh, en un elemento estable, que se distingue, sí, en un elemento estable, ¿no? Que sea largo, para, digamos, convertirse en un elemento estable, que el tiempo sea largo, porque queremos que siga siendo un isótopo, un radioisótopo. Y que la emisión de rayos sea emisión de rayos gamma, que emita rayos gamma en un rango que queremos que sea entre 50 a 300 kiloelectronvolts. Eh, Idealmente 150 kiloelectronvolts. Eso, bueno, ya lo vamos a ver por cuestiones de la técnica, cómo nos afecta esto de la energía. También, bueno, que pueda hacer adherirse fácilmente al fármaco, porque es un elemento que vas a agregárselo a ese fármaco, entonces te debe de poder agregarlo. Que tenga disponibilidad fácil, ¿no? Que se pueda conseguir fácilmente. Y que tenga una actividad específica elevada, o sea, que si se pega a tal órgano, pues sea que se pega donde queramos, ¿no? Donde queremos que vaya, pues ahí va a estar. Eso es como lo ideal o lo que queremos en un radioisótopo. Ahora, en el radiofármaco, que ya sería el radioisótopo mezclado con el fármaco, eso lo importante es que se localice rápidamente en el órgano o tejido de interés, que a donde llegue, se pegue y ahí es donde lo vamos a encontrar. Que la velocidad de eliminación sea cercana a la duración del estudio, o sea, que esté ahí activo mientras esté el estudio y después pues que se elimine, ¿verdad? Fácilmente para que no quede en el cuerpo. Que no sea tóxico o que tenga baja toxicidad, que sea estable a in vitro en vivo. In vitro, o sea, que esté ahí, por ejemplo, almacenado y que se pueda poner, que sea estable así, ¿no? O in vivo, o sea, que ya puesto también sea estable. Que sea fácil y barato de obtener con la dosis adecuada para los pacientes. Entonces, de estos radiofármacos, decíamos que había unos radiofármacos que daban emisión gamma, otros de emisión, ¿cómo se llama? De positrones, ¿verdad? Entonces, para los de radiofármacos que tiene que su decaimiento, acuérdense que esto de emisión gamma es el decaimiento que tiene. Entonces, tiene un decaimiento que te emite rayos gamma. Los rayos gamma, acuérdense que son rayos de alta energía, ¿verdad? Entonces, emisión de rayos gamma están, por ejemplo, estos isótopos. Esos son los que, entonces, serían radiofármacos que tengan unido un radioisótopo como ese que está ahí, o sea, miren, ahí hay cromo, cobalto, selenio, galio, tecnecio, indio, yodo, mercurio, talio, etc. Aquí uno que se utiliza para la parte de SPECT,
¿verdad? Acuérdense que son dos técnicas que vamos a ver en esta medicina nuclear. Por sus siglas en inglés, una es SPECT y la otra es PET. Para estos de radiofármacos de emisión gamma, estos nos sirven para precisamente para PETs, ¿verdad? Estos serían los que utiliza el PET. Y el más común, el que más se utiliza en términos prácticos, sería este que está aquí, el tecnesio 99M. Es un isótopo tecnesio 99M. Fíjense aquí el tiempo de vida media, 6 horas, y la energía que emiten, 140 kiloelectronvolts. Recordarán ustedes que decía que la energía debería estar entre más o menos rondando por esa cantidad de energía. El número atómico del tecnesio es 43. Bueno, ahora, ese es entonces para la... Ah, no, perdón, me equivoqué aquí. Ese es SPECT. No, el tecnesio es para SPECT. A ver. Es para SPECT, que es SP. Más adelante vemos esta técnica ya a detalle, ¿verdad? Pero nada más es ahorita para que ya se vayan quedando con esa idea. Tecnesio SPECT. Y por otro lado, están los radiofármacos que tienen que ver con emisión de positrones. Emisión de positrones, ahí sí es la PET, ¿verdad? PET. Emisión de positrones. PET. Entonces, para PET más bien se utilizan ese tipo de radioisótopos, fluoro, carbono 11, nitrógeno 13, oxígeno, y el que más, bueno, el que se utiliza en la práctica, el que se utiliza es el flor 18. El tiempo de vida es de 110 minutos. Si se fijan también, y esto tiene que ver con la técnica, etcétera, pero, por ejemplo, es bien importante, o sea, pueden ustedes distinguir aquí, por ejemplo, que el tiempo de vida es de 110, de 20 minutos, de 10, de 2 minutos, incluso 75 segundos, 50 minutos. Es la tasa, bueno, como se está decayendo, ¿no? Es rápidamente. En cambio, acuérdense, por ejemplo, en la emisión gamma, miren, aquí ya tienes tiempos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, 6 horas es el tecnesio. Hay otros de 2.8 horas, incluso otros 1 hora, pero hay otros que, por ejemplo, días, 8 días, 5 días, 28 días. Este cromo, miren, un mes. Y así, ¿no? Este cesio, miren, 30 años. O sea, estos son o sea, la degradación es muy, muy lenta, ¿verdad? Bueno, entonces, en radioisótopos dijimos que estos de fármacos de emisiones de positrones, el que se usa para PET, uno es el flor 18. Y entonces, los radiofármacos, entonces ahí están, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos ponen ya por aplicación y otros datos interesantes. Por ejemplo, aquí para el radioisótopo, tecnesio 99, galio 67, telurio 201, xenón 133, indio 111. Y el tiempo de vida, tecnesio 6 horas, 76 horas, 72. El tecnesio, por eso una parte que se use, ¿verdad? Porque si se fijan, no dura tanto comparado con esto. Otra es el rango de energía, gamma, rayos gamma, 160 kilovolts, que era más o menos lo que queríamos. El galio tiene desde 93 hasta 394. Por ejemplo, está en 167. Este está en 81 y así. Y la aplicación clínica, por ejemplo, el tecnesio en muchos sirve para varias aplicaciones. El galio es más para detección de tumores, para miocardio, para pulmones, para inflamación. Entonces, bueno, dependiendo ahí la aplicación, pues han visto que unos funcionan mejor que otros. El indio, no el... el xenón si el xenón, por ejemplo, 133 se utiliza para, dijimos, pulmones y, por ejemplo, son inhalados, el fármaco es inhalado. El galio 67 para tumores y abscesos.
y ese se adhiere a proteínas del plasma. El indio 111 ¿cómo se llama? Se adhiere, digamos, a glóbulos blancos y plaquetas, por lo que también se utiliza, por ejemplo, trombosis. Y el radio, como decíamos, el más versátil, el que se utiliza más, es el tecnecio 99. Aquí para la parte de estas técnicas, el principal, el detector, digamos, va a ser una imagen planar y esta tiene que ver con la cámara gamma. La cámara gamma, que sería como esto de aquí, digamos que, bueno, ¿cómo se llama? Vamos a ver que tiene pues diferentes ahí, ¿cómo se llama? Básicamente, acuérdense que aquí, a diferencia de, por ejemplo, los rayos X, ¿verdad? Que había una fuente de rayos X los rayos X se hacían incidir en el paciente y pues ocurrían ciertos efectos, transmisión, dispersión, todo eso, tal que después se detectaba en otro lado, lo que esos rayos, según como pasaran por los diferentes órganos, pues se detectaban en el final de cuentas, en un detector que estaba del otro lado, ¿verdad? Y algo parecido con tomografía, nada más que ahí con un anillo de detectores, y luego con ultrasonido, pues es más bien el transductor enviaba el sonido, ese se regresaba y ahí mismo se detectaba. Aquí es un poco diferente el proceso, porque aquí no es de que nosotros mandemos algo y luego lo detectemos en algún punto, sino más bien se pone el fármaco, el radiofármaco, y ese, por efectos que dijimos del decaimiento que tiene que ver, decae y emite, ¿verdad? Desde el órgano hacia afuera. Emite y hay emisión radioactiva. Esa emisión radioactiva, producto del decaimiento, se va a detectar en algún lado, que es en la cámara gamma. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, es diferente el proceso, es más parecido a, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Se podría decir que es más parecido a la cuestión, por ejemplo, con la parte de termografía, porque termografía también no es de que la cámara de termografía te mande una, ¿cómo se llama? Que te mande con una cierta longitud de onda y esa se detecte, regrese y se detecte, ¿no? Ahí en la termografía, recuerden que el cuerpo humano está produciendo calor, ese calor que se produce en forma se transfiere esa energía, ¿no? Ese calor, energía que tiene una cierta frecuencia o una longitud de onda. En realidad el calor, pues se ve con la longitud de onda en donde se emite, es en el infrarrojo. Entonces, longitud de onda de infrarrojo y la cámara de termografía puede detectar esa radiación infrarroja y por eso vemos una imagen, ¿verdad? Entonces, si se fijan, viene desde el cuerpo que está emitiendo calor en forma de radiación infrarroja, se detecta en una cámara. Aquí es algo parecido. El órgano, desde un tejido, se está emitiendo radiación, pero emisión radioactiva, pero producto, y se va a detectar en la cámara, ¿verdad? En la cámara gamma. Eso es algo, entonces les decía, es algo ahí parecido, por esa razón. Entonces, dijimos la reactividad. La reactividad se va a emitir desde el sujeto, se captura en la cámara gamma. Y lo que vamos a encontrar, la imagen lo que nos va a mostrar es una distribución espacial, ¿verdad? Porque va a decir dónde está la actividad ahí, dónde hay actividad. Y te lo va a indicar en el espacio. Entonces, la imagen es una distribución espacial de la radioactividad. Y vamos a poder detectar cambios del nivel de radioactividad en función del tiempo, o sea, cómo se activa, cuánto dura, y en función de qué tanto dura y qué tan rápido recae, etcétera, tiene que ver con actividad ahí, que puede ser de algún producto de alguna anomalía, o etcétera, ¿verdad? Eso luego lo vamos a ver como detalle. Ahí se ve esto sería una imagen ejemplo de una imagen tomada en una cámara gamma. Aquí también están, ¿no?
aquí hay que hay actividad donde el fármaco se fue y se va a ver como una imagen ahí. Por ejemplo, le estamos viendo como una imagen oscura donde hay más actividad. Se refiere a que hay más actividad. Y bueno, todo eso para SPECT y PET vamos a verlo poco a poco a detalle, cada una de las técnicas. Y sobre todo, pues también tenemos que ver cómo se afecta la calidad de la imagen, por ejemplo, así como lo vimos en rayos X, en ultrasonido, pues hay artefactos que nos afectan la imagen. También vamos a ver cómo se detecta esta radiación, cómo se vería la imagen, qué aplicaciones tiene, o sea, es más buena para unas cosas y sobre todo para algunas funcionan. Aquí sobre todo PET y SPET estamos hablando de técnicas, a diferencia, por ejemplo, de ultrasonido, rayos X y tomografía que acabamos de ver, vimos anteriormente, esas se orientan más a la parte de anatómica, a visualizar estructuras, ver anomalías en las estructuras, cambios que hay, presencia de alguna, que indique alguna patología. Entonces es más hacia la parte anatómica, ¿verdad? Sí, y dentro de ellas, pues algunas tienen mejor resolución, otras menor resolución, algunas permiten ver más de manera estructuras más profundas, otras más superficiales, y etcétera. El caso es que el ultrasonido y rayos X y tomografía, pues tienen que ver con más la parte anatómica. Mientras que PET y SPECT tienen que ver más con la parte funcional. Entonces aquí los radiofármacos pues van a indicar función, ¿no? Actividad, por ejemplo, actividad metabólica. Si la actividad metabólica está aumentada, hay más actividad ahí, está ocurriendo algo, ¿no? O se disminuyó la actividad, es porque está ocurriendo algo. Entonces, estas técnicas que vamos a ver ahora, pues tienen que ver con la parte más, tienen que ver más con función. Y entonces lo que se hace a veces es complementar, que algo mencionábamos muy al principio, que se complementan en la parte esa multimodal. A veces como esta te da función y las otras te dan más anatómica, entonces a veces en una sola imagen las puedes juntar para tener una imagen, o sea, lo importante de una imagen es que nos dé la mayor información contenida en la imagen, ¿no? Que con una imagen puedas tener mucha información y de ahí sacar mucho. Eso es parte del objetivo de una buena imagen. Entonces, ahí tendríamos esta parte, ¿no? Podríamos combinar o se combina una técnica con otra y entonces en una sola imagen puedes tener funcional y anatómica a la par, ¿verdad? Porque algunas vamos a ver que muchas veces están reducidas a la resolución. Nuestra resolución no es tan buena y pues no nos sirve mucho para la parte anatómica, pero su punto fuerte es la funcional. De hecho, ahí lo pueden ver, ¿no? Simplemente, bueno, esa imagen que ven ahí, pues no, comparada con tomografía, por ejemplo, que nos hacía cortes de bien alta resolución, donde se ve en las estructuras, por ejemplo, óseas, pues se ven a mucho detalle. Ahí si se fijan, pues así como está ahí, pues no, ¿verdad? Es muy poquito. Pero la diferencia es que las otras no te daban actividad metabólica, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es nada más una parte que tomen en cuenta, que ahora vamos a empezar un poco. Son más técnicas, más bien las técnicas, lo fuerte de estas son la parte funcional. Bueno, no sé si alguna pregunta o duda hasta aquí, en esta parte que acabamos de comenzar. Hasta ahorita todo bien, profesor. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, por el momento aquí terminamos con esta parte y continuamos la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, profe, nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor.